¿Cuántos anhelan el bautismo del Espíritu Santo, hermano? Es algo sobrenatural, maravilloso, una experiencia que todos debemos tener eso. Ya el Señor ha enviado su Espíritu Santo hace 2000 años. Está en nosotros en el nuevo nacimiento, pero el bautismo es algo muy especial que debemos pedirle al Señor. Cada uno de nosotros en nuestras oraciones: bautízame, Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a escudriñar la palabra de Dios con este mismo fervor que tenemos, aleluya, y ministrados por el Espíritu Santo en el Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Lucas capítulo 7. Amén. Gloria a Dios. Así como están sentados, me acompañan a leer antifonalmente. Yo leo un versículo y ustedes otro, el que sigue. Hasta el versículo 10 del 1. Dice Lucas 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oramos en esta noche. Hay una palabra de sanidad para ti, mi amigo, mi amiga, hermano, hermana. Hay una palabra de respuesta a la petición que tú tienes. En el nombre del Señor yo pido que esa necesidad que tienes, póngalo en tu corazón ahora. Y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre mío, porque tu palabra nos ha sustentado desde nuestro nacimiento, desde nuestro nuevo nacimiento, pero desde el establecimiento de tu palabra, de tu iglesia hace 2000 años. Y no nos ha faltado el alimento espiritual y por ende las otras bendiciones. Ahora, Señor, hay muchos que confiamos en tu palabra. Aleluya. Y lo que estamos pidiendo, Señor, como lo hizo este centurión, así confiamos en que tú dirás, Señor, la palabra, o confiaremos en tu palabra y tú harás, Señor, por tu gracia y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El tema dice: solo di la palabra. Solo di la palabra. Mira, hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que está registrada en este libro sagrado que es la Biblia, que viene del original biblión, que quiere decir conjunto de libros. Y esta Biblia tiene 66 libros, el Antiguo y Nuevo Testamento. Y comienza este libro declarando con mucha contundencia en Génesis capítulo 1 que Él hizo los cielos y la tierra, que Él ordenó lo que estaba desordenado y vacío por su Espíritu Santo y por la palabra,
que Él hizo al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7. No titubea, de frente. No es como dice la evolución. Y uno de los que defiende o defendía la teoría de la evolución, Feuerbach, decía: en algún tiempo, en algún lugar, o sea, no tenía ni seguridad. Acá la palabra de Dios dice: y Él hizo al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice: y le dio vida, y el hombre fue un ser viviente. Dice la palabra en Génesis 2 que Él hizo a la mujer de la costilla del varón y cerró su carne. También dice que por todo esto se presentó como el único Dios, en la palabra de Dios, Génesis 1:1, el único, que siempre repito, que está sobre el tiempo, sobre el espacio y sobre la materia. No hay otro Dios como este Dios. Y Génesis 1 dice: en el principio es el tiempo. Creó Dios los cielos, es el espacio, y la tierra, la materia. Y Él está sobre todo eso. Él no está bajo la ley de la tierra, del universo. Él está sobre la ley y es el único Dios a quien le adoramos y glorificamos. Pero todo eso por su palabra poderosa, por su palabra poderosa. Por eso dice Génesis 1:3: y dijo Dios, esta es la palabra poderosa, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, y a la noche y a las tinieblas llamó noche, y al día, a la luz llamó día, y fue el primer día. Y luego el segundo día creó el espacio en las aguas de arriba y agua de abajo, y separó, y al espacio llamó cielo. Y el tercer día dijo que se descubra la tierra, que se descubra lo seco, un continente, y las aguas, un solo mar. Y luego más adelante viene lo que hemos estudiado, y eso fue el tercer día. Y el cuarto día dijo que produzca la tierra árboles, hierbas, y que tengan semilla, y que de ahí comience su producción. Y fue el cuarto día. Y el quinto día, dice el Señor, hizo animales en las aguas, seres vivientes, monstruos marinos, y las aves que volaban, por lo que llamó el espacio el cielo. Y fue el quinto día. Y el sexto día hizo que la tierra produciera animales, bestias del campo y todo tipo de animales, reptiles y todo tipo de animales. Y luego hizo al hombre y a la mujer para gobernar. Y el séptimo día descansó. Todo por la palabra poderosa del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por la palabra poderosa del Señor. Dale un aplauso al Señor por ser el creador. Y no nos avergonzamos de adorar a ese Dios. No nos avergonzamos. Los musulmanes doblan sus rodillas a la hora que le indica adorar, mirando a la Meca y mencionando siempre a Mahoma. Nosotros a veces nos avergonzamos de orar a Dios que creó los cielos y la tierra. Cuando alguien nos llama evangelistas, nos avergonzamos porque el evangelio es buenas nuevas. Y las buenas nuevas es la palabra poderosa de Dios que creó los cielos y la tierra. El centurión de Capernaum amaba mucho a los judíos, amaba mucho al Dios de los judíos, pero solo se contentaba por haber leído en parte la Torá o haber escuchado. Tal vez no tenía acceso para leer, porque eso solamente tenían que hacer los rabinos, pero él hizo amistad con los judíos y puso mucha atención a la historia de los judíos, a los mandamientos, a lo que decía la Torá. Entonces él, viendo que los judíos no tenían un lugar, les hizo una sinagoga para que se reunieran y para que hablaran de Dios, para que hablaran el nombre del Señor y adoraran a Dios. Y él se contentaba de lejos porque los judíos se reunían, pero él estaba muy contento con lo que pasaba así. Pero luego, ahora sabía que Jesús venía a Capernaum y él tenía un siervo enfermo, y a quien dice la palabra de Dios, él amaba mucho a ese siervo. Entonces, ¿qué es lo que hace este centurión, capitán de 100? Sabiendo un poco la Torá, o de repente hasta donde pudo, porque
amaba mucho a Israel y todo lo que tenía. Y sabiendo eso, sabiendo la palabra poderosa del Señor, ahora sabe que Jesús se acerca y está entrando a Capernaum. Pero el problema para él es que él no puede acercarse. Entonces él sabe por la palabra, él sabe que Jesucristo vino para los judíos. Y entonces él envía a unos ancianos judíos que él hizo amistad, a quienes él le atendió en lo que podía como romano. Entonces los judíos estaban muy agradecidos al centurión. Y cuando Jesús vino a Capernaum, entonces él, teniendo un siervo enfermo, llamó a los ancianos y le pidió por favor y le dijo: vayan donde Jesús, porque sé que Jesús ya está en Capernaum, y por favor díganle que tengo un siervo enfermo y que venga por favor y que me lo sane a este siervo. Miren, hermanos lindos, ¿qué significa esto? Significa que la raíz del cristianismo es el judaísmo. Todo buen cristiano tiene que dar gracias a Dios por el pueblo de Israel. Tenemos que dar gracias a Dios por el Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no se entiende el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que dar gracias al Señor por ello. Romanos capítulo 9. Quiero leer con ustedes estos dos versículos, el 4 y 5. ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios y dar gracias a los judíos? Bendecir a los israelitas, no hablar mal de ellos, bendecirlos a ellos, porque dice la palabra de Dios, Romanos 9, 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De los israelitas, mira, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, la Biblia de los israelitas, el culto de los israelitas. Efesios capítulo 2. Quiero hacerles ver el gran beneficio que tenemos de parte del Señor y que no debemos perderla, que debemos aprovechar al máximo. Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, tanto los israelitas como la iglesia del Señor. No podemos nosotros ser desagradecidos a todo lo que el Señor nos ha dado por medio de ellos, por medio del pueblo del Señor. Mira, dice que no teníamos esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo somos un solo pueblo. Y mira, agradecidos por el pueblo de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14 y versículo 41. Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie, dijo: varones judíos, oíd mis palabras. Porque él estaba en Pentecostés, allá en Jerusalén, cuando Cristo se fue. Entonces él estaba esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando de pronto vino el poder del Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas y estaban danzando, y la gente afuera decía: están borrachos. Entonces Pedro se puso en pie con el poder de Dios y habló a los judíos. Y el versículo 41 dice que vinieron 3,000 almas a los pies del Señor. Eso es la iglesia primitiva,
al cual le damos gracias, compuesto por judíos, los discípulos judíos, los apóstoles judíos, Jesucristo judíos. Romanos capítulo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 2? Lean su Biblia. Romanos capítulo 2. Dice versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gracias al Señor por los judíos, gracias al Señor por los patriarcas, gracias al Señor por el pueblo de Israel, gracias al Señor por los jueces, gracias al Señor por los reyes, sacerdotes, por los profetas. No puede usted entender la palabra de Dios si no entiende primero el Antiguo Testamento. ¿Cuántos alaban al Señor? Gracias a Dios porque sacamos mucha comida, mucha fuente de agua del Antiguo Testamento. El ejemplo de nuestros patriarcas, el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando oramos decimos: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que has cumplido tu promesa en Jesucristo. Esa es una llave correcta cuando uno ora al Señor. Génesis capítulo 12. Estoy compartiendo con usted la bendición que a veces por ignorancia no tenemos. Y cuando uno es bendecido, entonces otros preguntan: ¿pero por qué tiene? ¿Por qué? De repente por esto, de repente. Pero no se dan cuenta que cuando uno bendice a Israel, Dios te puede dar, aún en el desierto, puede hacer brotar agua para tu bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? Génesis 1:12 o Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Mira, si alguien bendice a Israel, Dios lo bendice especialmente. Si alguien tiene en cuenta a Israel en sus oraciones, Dios le da una bendición especial, sanidad y muchas bendiciones, porque su palabra lo dice así. Y luego dice la palabra del Señor: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces usted bendice a Abraham, bendice a Isaac, bendice a Jacob, usted bendice a los patriarcas, usted bendice a los sacerdotes, bendice a los hombres cuyos nombres están registrados en la palabra de Dios, bendice al pueblo de Israel que está establecido en ese lugar y que el Señor ha dicho cuando se fue después de su resurrección, que el Señor Dios establecería a la nación de Israel en el tiempo que Él lo iba a decidir. Y en 1948 Israel fue establecido, y desde ahí nadie le puede sacar, por más que se levantan millones de musulmanes y árabes. Israel está bien plantado, porque así lo dijo el Dios de los cielos y la tierra. Y la iglesia está muy agradecida, estamos muy agradecidos, porque podemos comer de la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento. Podemos saber la historia de Israel. Debe usted saber la historia de Israel. Debemos saber la historia de los patriarcas y sacar ejemplo, hermano, de sus debilidades y de sus fortalezas y de su confianza en el Señor. Debemos saber las canciones de los israelitas, cantar los salmos y alabar el nombre del Señor. Debemos reconocer que ese Jehová es Jehová de los ejércitos, que no hay nada imposible para Él, que Él sacó al pueblo de Israel de 430 años de esclavitud, los hizo pasar por el río Jordán, por el mar rojo, y luego los llevó por el desierto, los introdujo por el río Jordán y los estableció en el lugar de bendición que están ahora ellos. Y prometió que las naciones serán benditas en Él, dijo, en una descendencia que es Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Apocalipsis capítulo 5,
capítulo 4 y capítulo 5. Y dice que cuando Juan, que estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, en la visión fue invitado a subir al cielo. Y él subió y encontró un anciano que estaba sentado ahí en el trono, y alrededor 24 ancianos que echaban sus coronas delante del anciano que estaba ahí. Y 4 seres vivientes empezaban a cantar, y los 24 ancianos tocaron sus arpas y glorificaron al Señor. ¿Quiénes son? Apocalipsis 21 y 22 dice que estos son de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles que representan la iglesia del Señor. Entonces, no podemos adorar al Señor si no reconocemos al pueblo de Israel, porque tanto Israel como su iglesia somos hechos un solo pueblo, un solo pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Israel? Si usted no tiene consideración lo que es el pueblo del Señor, yo no digo que Israel es perfecto, que todo lo que hace es exacto y bueno, que no hay injusticia. Eso lo dejo para el Señor. Pero a mí el Señor me manda que yo bendiga a Israel, que yo reconozca a Israel como el pueblo de Dios. Eso me manda a mí, y yo tengo que considerar eso. Amén. Tengo que dar la gloria al Señor por todo eso, por la palabra que me dio a través de ellos. Aleluya. Por los cánticos que me dio, por las promesas que me dio a través de ellos. Jesucristo predicaba y mencionaba a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Leyeron eso en la palabra? Los apóstoles predicaban y mencionaban a los profetas del Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y cuando le reconocían a Jesús, le decían: Jesús, hijo de David. Gloria al Señor. Entonces la iglesia tiene que entender eso. Este centurión había considerado bien al pueblo de Israel, les hizo su sinagoga. Entonces, pero él se sentía muy lejos, hermano, porque eso era así, no se podía. Mira, Jesucristo, Mateo capítulo 15, no tenía la obligación de hablar a los gentiles. Jesucristo era judío, él no tenía obligación de hablar a los gentiles. Una mujer, versículo 21, una mujer cananea se le acercó a Jesús y le dijo: por favor, Señor, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Por favor, acude, Señor, ayúdame. Y el Señor la miró y no le dirigió la palabra y se fue. Estaba con los judíos, se fueron. Porque el Señor no tenía obligación de hablar a los gentiles, porque los gentiles eran perversos. Los israelitas no eran mejor, pero el Señor había escogido a Israel. Y los gentiles estábamos desplazados. Y el Señor no le habló. Y en la segunda le dijo: no, yo no he venido a traer el pan de los hijos a los perrillos. Pero esta mujer insistió hasta que recibió bendición. Juan capítulo 4, cuando Jesús fue a Samaria y se sentó en un pozo de Jacob. Y versículo 9. Y entonces Jesús le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se hablan, no se tratan. Porque los samaritanos habían perdido su originalidad. Un rey en el Antiguo Testamento había tomado posesión de Samaria y había llevado a los judíos y trajo gente extraña y los puso en el territorio. Entonces esa gente de Samaria no tenían la sangre judía. Entonces los de Jerusalén, los de Judá, no le hablaban a ellos porque no eran su familia. Era gente o con sangre extraña. Entonces ya no les dirigían la palabra a ellos. Estaban muy seguros de que ellos todavía tenían la esencia del pueblo de Israel, mas ellos habían perdido. Pero ahora Jesús entra a Samaria y se sienta en un pozo de Jacob. Y ahí, cuando está sentado en el pozo de Jacob, aparece la mujer y él le dirige la palabra. Él no debería hablarle. Tal vez ella le podría hablar, pero el judío, el de Jerusalén, no podía hablar. Pero él le entabla la conversación. Jesucristo no tenía obligación de hablar.
Lucas capítulo 8, 45. Una mujer con flujo de sangre, 43. Se acercó a Jesús. Jesús estaba con sus discípulos y mucha gente caminando. Y de pronto una mujer que tenía hemorragia 12 años y nadie podía curarle. De pronto tocó el borde del vestido de Jesús y ella sanó. Y el Señor dice en el versículo 45, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? No se le podía tocar a un judío y mucho más todavía a un sacerdote, a un maestro como Jesús. Y peor todavía, un gentil inmundo no podía tocarle. Y todavía una mujer con impureza, con inmundicia, no podía tocarle. Entonces Jesús tenía toda la razón. Si hizo milagros, si hizo lo que hizo, es por su gran misericordia. Pero conforme a la ley, estas personas no podían tocarlo, no deberían tocarlo. Y el Señor dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dijeron: pero maestro, muchos estamos alrededor tuyo y te tocamos. ¿Y qué dice el versículo 45? El versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y la mujer estaba asustada. La mujer: ahorita me descubren y me apedrean. ¿Qué dice el verso 49? O el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Por eso el centurión sabía muy bien que él ni siquiera debería dirigirle la palabra a Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías prometido. Era el rabí sobre todos los rabinos, el sumo sacerdote celestial. Pero el centurión tenía necesidad. Él no estaba en nuestros tiempos, hermano. Juan capítulo 20. Cuando Jesús resucitó, ve a María Magdalena que está en la tumba y le dice: ¿por qué lloras, mujer? Y ella, pensando que es acá le conocemos como el panteonero, ¿está bien? El sepulturero, el que cuida el cementerio, pensando que era, le dice: maestro, se han llevado el cuerpo de mi Jesús. Y le toca. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 17. Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido todavía a mi Padre. Mira, eso era por la ley. No se le podía acercar a Jesús, no se le podía hablar, no le podías pedir un favor, no. Entonces el centurión dijo: yo le voy a pedir a través de los ancianos judíos. Yo respeto a los judíos, yo valoro a los judíos, reconozco que por ellos vino la Torá. Entonces un cristiano no adora a los judíos, pero reconoce a los judíos, da gracias a Dios por los judíos, da gracias a Dios por los patriarcas, damos gracias al Señor por los jueces, damos gracias al Señor por los reyes, por los sumos sacerdotes, por los profetas, damos gracias al Señor, porque todo eso es la inversión, el capital que Dios usó a nuestro favor. Mira lo que dice Primera de Pedro. ¿Por qué olvidarnos en nuestras oraciones de ellos? Primera de Pedro 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo,
sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios movió ángeles, movió profetas, movió Israel para el bien nuestro. Pero si hubiéramos estado en el tiempo del centurión, hubiéramos estado asustados, con necesidad, pero con impedimento, con carencia, pero con limitaciones, con deseo de conocer, pero con temores, con cadenas, porque así era la ley. Pero cuando Jesucristo resucita, victorioso, y ascendió a la diestra del Padre, llevando cautiva la cautividad, y cuando desciende inmediatamente, lo primero que hace es encontrarse con un incrédulo entre los incrédulos. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Y le dijo: Tomás, ven, extiende tu mano, Tomás, toca las heridas, tócame, Tomás, tócame ahora. Usted dirá: pero ¿por qué no a la mujer, cuando recitó a la mujer, le dijo: no me toques, que es machista? La doctrina dice que cuando Jesucristo resucitó, no le tocaron porque todavía trasladó el seno de Abraham, el paraíso, trasladó al tercer cielo y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los. Cuando él regresó inmediatamente, eso es todo un misterio, pero la palabra de Dios nos da a entender. Entonces ya está expuesto ahora a derramar sus bendiciones y a ser tocado. Y Tomás le toca, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20. Y mira lo que quiero que sepamos todos esto. Le dice el Señor: tócame, extiende tu mano, mete en mi costado. Y dice que cuando Tomás le tocó, le dijo: Dios mío y Señor mío. Y Jesús le dijo: porque me tocaste, por eso dices Dios mío, por eso me adoras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. El centurión mandó a decir, Lucas 7, por favor que venga. Y cuando ellos se fueron, los ancianos judíos se fueron a decirle a Jesús, el centurión se quedó en casa, no sé, tratando de orar a Dios, conversando, ver la Torá. Y de pronto se da cuenta que la palabra de Dios es suficiente. La palabra es suficiente. Una palabra dicha por el Señor es suficiente, y aunque no esté su presencia. Entonces mandó segundos emisarios, otro grupo de amigos, y le dice: por favor vayan y díganle que Jesús ya no venga, que solamente diga la palabra, porque su palabra es autoridad. Díganle al Señor que yo también estoy bajo autoridad. Cuando me mandan, cuando me ordenan, yo obedezco. Y yo también tengo bajo mi autoridad algunos soldados. Cuando le digo ven, viene. Cuando le digo vete, se va. Cuando le digo haz estas cosas, lo hace. Si a mí me obedecen, ¿cómo no lo obedecerán los espíritus inmundos a Jesús? Díganle por favor que diga la palabra y suficiente. Y los segundos emisarios fueron y le dijeron: maestro, maestro. Le alcanzaron a los otros judíos: maestro, venimos de parte del centurión. Los judíos dijeron: nosotros también hemos venido y ya le hemos dicho a Jesús que vaya, y Jesús ya está yendo con nosotros ya, porque él ha dicho: no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, el Señor dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, y yo iré con todos vosotros. Cuando usted habla la palabra de Dios a alguien, el Señor está contigo. Cuando tú sanas oras por el enfermo, el Señor está contigo. Cuando intercedes, el Señor está contigo. Cuando reprendes espíritus inmundos, el Señor está contigo. Cuando declaras liberación, el Señor está contigo. Alaban al Señor. Y cuando el Señor escuchó a la segunda comisión, cuando le dijeron: maestro,
venimos de parte del mismo centurión. Y Jesús dijo, pero ya estamos yendo. No, maestro, el centurión dice que no es necesario que vayas, sino que digas la palabra y nada más. Porque él es capitán de 100, él es un romano. Dice que él, cuando le ordenan, obedece, porque él sabe que la desobediencia trae consecuencias. Y cuando él ordena, también dice, le obedecen. Cuando él dice ve, se van. Cuando él dice viene, vienen. Cuando él dice hagan eso, lo hacen. Y entonces él cree con todo su corazón que tu palabra es soberana y está sobre toda autoridad, y está sobre el espacio, está sobre la materia, está sobre el tiempo. No hay impedimento a la orden de tu palabra. El centurión dice, ordena, Señor, y su siervo sanará. ¿Cuánto creen eso? ¿Qué dice el verso 9? Al oír esto, Jesús, aleluya. Al oír esto, Jesús, gloria al Señor, se maravilló. Se maravilló. Y dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Dios es galardonador de lo que le pide. Cierto que no será, ¡pum!, ya. Porque muchas veces el Señor conoce nuestra necesidad de carácter. De repente somos impacientes, de repente perdemos el papel rápido, y el Señor trata todavía con nosotros. Pero yo estoy seguro, Marcos 11:24, y todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Lucas 18 dice, y esta parábola les enseño para que no desmayen en sus oraciones. Si han comenzado a orar, no retrocedan, no se olviden, no dejen de lado su petición. Pongan delante del Señor. Él va a decir la palabra y tú vas a recibir la respuesta. Cuando el Señor oyó esto, se maravilló, se alegró y dijo, como un soldado romano. Y en Mateo capítulo 5, gloria a Dios, habla sobre el mismo pasaje, sobre la misma situación. Pero ahí, Mateo capítulo 8, aleluya, versículo 11 dice, o el del 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mencionó Moquegua. Vendrán de allá, se sentarán con Abraham, se sentarán con Isaac, se sentarán con Jacob, danzarán con David, tocarán con David, danzarán con Asaf, harán fiesta porque ellos han creído. ¿Qué dice el 12? Mas los hijos del reino, mas a quienes le dio mucho privilegio, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, tenemos los profetas, tenemos los pastores, tenemos la iglesia, tenemos los diáconos, tenemos la oración, tenemos al mediador, tenemos el templo del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo ahora. No como en el tiempo del centurión. Ahora nos acercamos a Dios en el nombre de Jesucristo, en el momento que querramos. Pero no oramos. Nos da flojera orar. Nos da temor orar. Tenemos las puertas abiertas para conversar con el Señor. Estamos en un gran problema. El Señor es nuestra solución. Y queremos buscar solución en el brujo, en el hechicero, en el quiromántico, en los que leen las hojas de la coca en las manos, el que frota con cuy, el que te declara
hermano, palabras de los chamanes. Tenemos al mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, y estamos desesperados. Pero el centurión, aunque tenía impedimento, él logró las bendiciones creyendo en la palabra del Señor. ¿Por qué no podemos creer en el Señor ahora? Entonces Jesús dijo: ve. Entonces Jesús dijo al centurión, versículo 13: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, pon en tu corazón la necesidad más grande que tienes. Pon en tu corazón, inclina tu rostro, cierra tus ojitos. Pon en tu corazón la necesidad más grande que tienes. Aleluya, aleluya. No tienes que enviar a otros. Yo soy un mensajero de parte de Dios en esta noche, y te estoy diciendo en el nombre de Jesucristo: conforme has creído, así será hecho. Romanos capítulo 10 dice: pero la ley que es pero la bendición que es por la gracia, o la justicia que es por la gracia, dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá? ¿Quién descenderá? ¿Cómo será? ¿Cómo hará? El centurión dijo: ni necesito siquiera que venga. Yo creo que él dice y ya se hace. Hoy en día tenemos la palabra, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Juan capítulo 15 dice: el que me ama mi palabra, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre le amará, versículo 23. Y haremos morada con él, vendremos a él y haremos morada en él, y nos manifestaremos a él. ¿Tú amas la palabra del Señor? El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Señor está presente ahora. Pónganse en pie, hermano lindo. Voy a orar unos minutos por esa petición que tú estás trayendo. Trae en tu corazón.